Ok, bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Bueno, el tema son los estados financieros y el análisis de razones financieras, primera parte. En los estados financieros que nosotros conocemos, pues aparecen cuentas de diferente índole, ¿no? Hay algunas que le llaman flujo y otras le llaman como de ¿cómo se llama? De stock, ¿verdad? Cuentas flujo y cuentas stock. Por ejemplo, una cuenta flujo pues pueden ser los ingresos, los gastos, y las cuentas stock pues son los activos, ¿verdad? Que están ahí dadas en alguna cuenta del balance general. Para los accionistas se entregan informes o reportes de acuerdo a las condiciones económicas y financieras de toda empresa, en donde aparece información que es útil para la toma de decisiones. Vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con los estados financieros y la aplicación de ciertas herramientas que se conocen como razones financieras que se utilizan generalmente. Primero, el informe para los accionistas. Toda corporación de diversos usos da diversos usos, a los registros e informes estandarizados de sus actividades financieras. Se deben elaborar periódicamente informes para los organismos reguladores, los acreedores, los dueños y la administración. Los lineamientos que se emplean para elaborar y actualizar los registros e informes financieros se conocen como principios de contabilidad generalmente aceptados, algo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Todo informe financiero pues debe estar sujeto a ciertos lineamientos previamente ya establecidos, que se conocen como los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos son 15 aceptados en el 2021. Dictan las pautas que un contador considera al momento de elaborar los estados financieros homogéneos. Con ello podemos conseguir que estos estados financieros se conviertan en una herramienta de fácil entendimiento para todos los interesados sin importar sus características. Es decir, que un usuario de la información financiera entienda lo que otro usuario en cualquier otra parte y con cualquier otro estado financiero eh, se iguale, ¿no? Es decir, los dos entiendan lo mismo, que signifique lo mismo una cuenta para uno como para el otro, aunque sean empresas en diferentes lugares, de diferente sector económico, con diferentes giros. El hecho de que los principios de contabilidad generalmente aceptados sean los mismos, pues eso permite que se puedan hacer análisis de todo estado financiero que surja, ¿no? Sobre todo para los usuarios, acreedores, entre otros, inversionistas, ¿sí? Dueños, etc. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, con sus siglas PCGA, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pues son de manera general estos que aparecen aquí. No nos vamos a detener en qué consiste el principio de la equidad, de la partida doble, aunque muchos de ellos nos parecen ya muy familiares, ¿verdad? Sería parte de una materia con otro fin. Simplemente aquí lo que interesa es saber que existen esos principios y que pues son los que dictan los lineamientos para que los contadores elaboren los estados financieros que nosotros ocupamos en el análisis financiero. Estos principios los leemos rápidamente: equidad, partida doble, ente, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, evaluación al costo, periodo de vengado, periodo de vengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significancia relativa, exposición. Si alguien quiere profundizar en ellos, pues hay literatura suficiente para que lo haga. No es el objetivo de esta sesión. La carta a los accionistas. ¿Qué es la carta a los accionistas? Es el documento principal de la administración. Describe los acontecimientos que han producido el mayor efecto en la empresa durante el año. Además, normalmente analiza la filosofía administrativa, asuntos de gobierno corporativo, las estrategias y acciones
así como los planes para el año siguiente. Es una carta de intención bastante compleja, ¿no? No se elabora de la noche a la mañana. ¿Cuáles son los 4 estados financieros clave? Pues tenemos el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, el balance general, que se conoce como estado de situación financiera, el estado de patrimonio de los accionistas, que no es muy usado, pero sí el estado de flujo de efectivo. De estos 4, los que vamos a utilizar son el estado de resultados y el balance general, que para todos ustedes pues ya resultan conocidos, ya saben identificar lo que es un balance general, un estado de resultados o un estado de flujo de efectivo, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda? Ok. Notas de los estados financieros. Dentro de los estados financieros publicados hay notas explicativas relacionadas con las cuentas relevantes de los estados. Estas notas de los estados financieros proporcionan información detallada sobre políticas contables, procedimientos, cálculos y transacciones subyacentes en los rubros de los estados financieros. Los asuntos habituales a los que se refieren estas notas son el reconocimiento de ingresos, los impuestos sobre la renta, los desgloses de las cuentas de activos, las condiciones de deuda y arrendamiento y las contingencias. Generalmente aparecen así. La información contenida en los 4 estados financieros básicos es muy importante para las diversas partes interesadas que necesitan conocer con regularidad medidas relativas del desempeño de la empresa. Algo de lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Aquí la palabra clave es relativo, porque el análisis de los estados financieros se basa en el uso de las razones o valores relativos. El análisis de razones financieras incluye métodos de cálculo e interpretación de estas para analizar y supervisar el desempeño de la empresa. Las entradas básicas para el análisis de las razones son el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados y el balance general de la empresa. Entonces, de la información que nosotros encontremos en estos estados financieros, la información que ahí aparezca va a resultar importante para que nosotros podamos hacer un análisis, ¿sí?, de la situación de la empresa desde varios puntos de vista, ¿verdad? Para eso vamos a usar las razones financieras, que no son otra cosa más que simples operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Tipos de comparación de razones. El análisis de razones no es simplemente el cálculo de una razón específica. Es más importante la interpretación del valor de la razón. Como les decía, su cálculo no es complejo, no es difícil. Lo importante, pues, es la información que se tenga a la mano y que sea relevante, y también que ésta sea comparada, ¿sí? Porque un dato por sí solo, pues, no nos puede decir nada, ¿no? Es más importante la interpretación del valor de la razón. Se requiere de un criterio significativo de comparación para poder responder a preguntas como: ¿la cifra es demasiado alta o demasiado baja? ¿Es buena o mala? Para eso existen 2 tipos de comparación de razones: el análisis de una muestra representativa y el análisis de series temporales. Ambos son útiles para poder hacer nosotros una interpretación más adecuada de un resultado numérico, de una razón financiera. Si la comparamos con otros datos, con algunas generadas por empresas representativas de la industria, o si las comparamos con series de tiempo, ¿no?, a lo largo de un cierto periodo de tiempo, pues podemos hacer comparaciones de la evaluación del resultado que tenemos. El primero es el análisis de una muestra representativa, es decir,
Implica la comparación de las razones financieras de diferentes empresas en un mismo periodo. Con frecuencia, los analistas se interesan en qué tan bien se ha desempeñado una empresa en relación con otras de la misma industria. Así, por ejemplo, hay empresas líderes en el mercado de ciertos giros o subsectores económicos, y esas empresas, como muchas, como la gran mayoría, generan sus estados financieros y los publican, ¿verdad? De ahí también ellos emiten las razones financieras de sus estados financieros, las cuales se pueden tomar como muestra para hacer una comparación del resto de las empresas. ¿Qué tan buenas son esas razones de esas empresas líderes en comparación con las de la empresa que yo estoy tratando de analizar? El análisis de series temporales, es decir, evalúa el desempeño con el paso del tiempo. Este otro método compara el desempeño actual, el pasado, usando razones, y permite a los analistas evaluar el progreso de la compañía. ¿Sí? Es posible identificar el desarrollo de tendencias mediante la comparación de varios años. Cualquier cambio significativo de un año a otro puede ser el indicio de un problema serio, en especial si la tendencia no es un fenómeno de la industria. Es decir, podemos identificar brincos, ¿verdad? O desequilibrios, o volatilidad, o variabilidad significativa a lo largo de ciertos periodos de tiempo si tenemos razones financieras calculadas, ¿verdad? Y ver por qué brincan en ciertos periodos o por qué el resultado atípico en un momento dado. El enfoque más informativo del análisis de razones combina el análisis de una muestra representativa y el análisis de series temporales. Es decir, hay un uso de los dos métodos, combinar los dos, ¿verdad? Una visión combinada permite evaluar la tendencia del comportamiento de la razón en relación con la tendencia de la industria. Quiere decir que nosotros podemos hacer uso de las dos técnicas por separado o hacerlas combinadas, ¿no? Analizar con respecto a una empresa líder o analizarlas en base a series de tiempo o hacer una combinación de las dos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, antes de analizar las razones específicas, debemos tomar en cuenta las siguientes precauciones para su uso. Antes de comenzar, hay que tomar en cuenta estas precauciones. Las razones que revelan desviaciones importantes de la norma simplemente indican la posibilidad de que exista un problema. Por lo regular, se requiere un análisis adicional para determinar si existe o no un problema y para aislar las causas del mismo. ¿Sí? Una razón que se desvía de la norma o de la media, o bien que es atípico su resultado, requiere un análisis posterior. No simplemente podemos decir, aquí hay un problema. Bueno, puede ser por situaciones de mercado o por situaciones extraordinarias, ¿no? Como por ejemplo las sucedidas en el tiempo de la pandemia, pues nadie esperaba que surgiera un problema así y sufrieron alteraciones las razones financieras durante esa época. Va a haber ahí cambios significativos, sin embargo, no son problemas de la empresa, no son problemas que se le puedan adjudicar a la administración, sino son originados por factores externos. De ahí que hay que hacer un análisis posterior. Por lo general, una sola razón no ofrece suficiente información para evaluar el desempeño general de la empresa. Sin embargo, cuando el análisis se centra solo en ciertos aspectos específicos de la posición financiera de la empresa, una o dos razones pueden ser suficientes. Si lo que queremos medir es la liquidez de la empresa, pues existen razones específicas. Con esas es suficiente. Pero si se necesita medir el desempeño total de la empresa, no son suficientes las razones de liquidez. Se necesitan las otras razones de actividad, de rentabilidad, etc. Número 3.
Las razones que se comparan deben calcularse usando estados financieros fechados en el mismo periodo del año. Si no lo están, los efectos de la estacionalidad pueden generar conclusiones y decisiones erróneas. Nosotros debemos de usar información financiera que tenga calidad, porque si nosotros usamos información financiera con baja calidad o escasos de calidad, pues los resultados que obtengamos de nuestras razones van a también tener esa dudosa calidad, ¿no? Decimos mucho en estadística, si nosotros le metemos basura a un modelo, pues basura va a salir. Si yo hago una encuesta y los datos que le meta como resultados de la encuesta los recreo, los imagino, los falsifico, pues el resultado de la encuesta va a ser basura también. Las mediana, moda, todas las cálculos de desviación estándar, todo lo que yo quiera obtener ahí, pues es basura, aunque el cálculo matemáticamente sea correcto, ¿sí? Número 4. Es preferible usar estados financieros auditados para el análisis de razones. Si los estados no se auditan, los datos contenidos tal vez no reflejen la verdadera condición financiera de la empresa. Es decir, información confiable. Número 5. Los datos financieros que se comparan deben generarse de la misma forma. El uso de tratamientos contables diferentes, sobre todo en relación con el inventario y la depreciación, pueden distorsionar los resultados de las comparaciones de razones, a pesar de haber usado el análisis de una muestra representativa y el análisis de series temporales. Ya ven que para los inventarios existen métodos, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, últimas salidas. Entonces, pues que las formas o los tratamientos contables pues sean los mismos, si no va a haber cambios en el análisis. Hay métodos de depreciación por línea recta o por cualquier otro método específico que se dé en contabilidad, ¿no? Entonces deben ser los mismos métodos, sobre todo en estos aspectos. Número 6, la inflación, que por estos momentos nos está dando una buena zarandeada, ¿no? La inflación podría distorsionar los resultados, ocasionando que los valores en libros del inventario y los activos depreciables difieran considerablemente de sus valores de reemplazo. Además, los costos de inventario y las amortizaciones de la depreciación difieren de sus valores verdaderos, distorsionando así las utilidades. La inflación es un fenómeno que durante muchos años en el reciente pasado pues no había sido un gran problema. Sí, en la década de los 90 y mucho más en la década de los 80 y los 70, ¿verdad? Donde la inflación era tan alta que incluso hubo una modificación en la actividad o en el actuar de los contadores, donde hacían actualizaciones de los estados financieros. Los actualizaban de acuerdo a la inflación que se iba presentando, pues eran tasas bastante elevadas, ¿no? Arriba del 20, 30, 40, 100, 150%. Entonces, habría que actualizar los estados financieros. En este momento tenemos tasas menores a 2 dígitos, abajo de 10. Sin embargo, pues sí es considerable el impacto que se tiene ya en las ventas, en los precios de los productos. Y eso es significativo para hacer un análisis adecuadamente. Por conveniencia, ¿sí? Las razones financieras se dividen en 5 categorías básicas. Razones de liquidez, razones de actividad, razones de endeudamiento, de rentabilidad y de mercado. Son 5 categorías básicas que contienen razones financieras. Las razones de liquidez, actividad y endeudamiento miden principalmente el riesgo. Son como que las más usadas. Con ellas, las razones de rentabilidad, que miden, pues, si hay ganancias o no, miden el rendimiento de los activos. Las razones de mercado determinan tanto el riesgo como el rendimiento. Como regla, las entradas necesarias para un análisis financiero eficaz incluyen, como mínimo, el estado de pérdidas y ganancias y el balance general. Entonces,
resumiendo, antes de entrar al análisis ya de las razones financieras, podemos decir que la información financiera que nosotros vamos a utilizar para hacer el análisis de la situación financiera de una empresa requiere de ciertos elementos básicos. Importante es que sean auditados, que se usen los mismos métodos para calcular algunas de las cuentas principales, como los inventarios, ¿verdad?, que son fundamentales, y la depreciación. También si hay por ahí una situación de excesión de impuestos, ¿no?, pues que no va a poder compararse a lo mejor con otra empresa. Entonces hay cuentas que hay que considerar relevantes. Estos estados financieros nos van a proporcionar información de acuerdo a la calidad que ésta tenga y que nos va a permitir obtener valores también en esos términos. Si son de calidad, nuestros resultados van a tener esa calidad. Si son de dudosa calidad, pues nuestros resultados son muy dudosos. De ahí la importancia de que la información financiera sea relevante y tenga validez auditada, ¿no? Ahora, las razones financieras, pues las hay de liquidez, de actividad y de endeudamiento, de rentabilidad y de mercado. El día de hoy vamos a hablar de las razones de liquidez y de actividad. ¿Qué es la liquidez? Nosotros hablamos de liquidez cuando pensamos en la capacidad que tiene un activo de ser intercambiado o de ser convertido a efectivo o de ser intercambiado por otro. Tenemos diferentes activos. Las monedas y billetes, es decir, el dinero circulante, es el más líquido de todos los activos. De ahí vienen otros activos, como por ejemplo pueden ser, sin hablar en términos contables, pues pueden ser los dólares, el oro, ¿verdad?, un automóvil, un teléfono celular, una computadora, una pantalla, una casa, un terreno, también son activos, pero son menos líquidos cada vez conforme fui dando los ejemplos. Los más líquidos son las monedas y los billetes. Entonces, ¿qué me miden las razones de liquidez? Pues me miden qué tan líquida es una empresa. ¿Y cómo voy a saber qué tan líquida es? Bueno, pues tomando en cuenta los activos circulantes o los activos líquidos y los pasivos circulantes o los pasivos de corto plazo. Tomo las cuentas más líquidas de una empresa y las utilizo para calcular las razones de liquidez. La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. Hay que tener el dinero en el momento en que se requiere para su desembolso, para pagar con él las deudas contraídas. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas. Esa es la liquidez de la empresa. ¿Qué tan bueno es para pagar sus cuentas? Hay empresas que pueden vender mucho, pero les falta liquidez, ¿verdad? O hay empresas que venden poco, pero son muy líquidas. Entonces, hay que tomar en cuenta varios aspectos cuando comparamos ya las razones o los resultados de las mismas. La liquidez, la primera, la liquidez corriente, ¿sí?, se mide restando a los activos circulantes, dividiendo los activos circulantes entre los pasivos circulantes. Por lo general, cuanto más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene la empresa. Este resultado, esta es una razón, ¿verdad? Se divide activo circulante entre pasivo circulante y me va a dar un resultado numérico, ¿sí? La cantidad de liquidez que necesita una compañía depende de varios factores, incluyendo el tamaño de la organización, su acceso a fuentes de financiamiento de corto plazo, como líneas de crédito bancario y volatilidad de su negocio. Quiere decir que el resultado que me dé no es simplemente uno que me indique si es muy líquida o no. Depende de varios factores, pero ya sabemos que ese resultado lo podemos comparar con otros, ¿verdad? Con otros que generan empresas líderes
en el mercado o tener un dato estadístico que podamos hacer comparativo a lo largo del tiempo. Pueden ser estados financieros mensuales y se calculan tasas o razones de liquidez mensuales. Ahí el problema es la estacionalidad, como se decía anteriormente, ¿no? En los periodos de diciembre, pues aumentan las ventas en ciertas empresas, en otras se reducen, entonces habría que quitar ciertas estacionalidades, la Semana Santa, el verano, etcétera. La segunda es la razón rápida o prueba del ácido. Es similar a la liquidez corriente, es decir, a la primera prueba de liquidez, con la excepción de que excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos líquido. En la prueba del ácido no se consideran los inventarios porque tenemos inventarios de producto de materia prima, de producto en proceso y de producto terminado. Y esos inventarios reducen la prueba de la liquidez. Entonces, al quitarlos, decimos que es la prueba rápida, la prueba del ácido, la prueba más exigente, ¿no? El inventario, como nosotros sabemos, no se puede vender fácilmente porque son productos parcialmente terminados, artículos con una finalidad especial o algo por el estilo. Es decir, hay diferentes tipos de inventarios y no son tan fácilmente convertibles. El inventario se vende generalmente a crédito, lo que significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. Ahí la liquidez también está siendo sesgada, ¿no? El resultado de la liquidez. Un problema adicional con el inventario como activo líquido es que cuando las compañías enfrentan la más apremiante necesidad de liquidez, es decir, cuando el negocio anda mal, es precisamente el momento en el que resulta más difícil convertir el inventario en efectivo por medio de su venta. Nosotros decimos que los negocios están mal cuando las ventas no crecen o cuando las ventas se caen. Entonces, si vamos a utilizar los inventarios como parte esencial para medir la prueba de la liquidez o hacer la prueba de la liquidez, entonces va a estar distorsionada, ¿no? Hay que quitarlos. Por tanto, la prueba rápida es activos circulantes menos inventarios sobre pasivos circulantes. La única diferencia con la anterior es que aquí se le restan a los activos circulantes los inventarios y la razón que se obtiene se llama prueba del ácido. Mientras mayor sea el resultado, mayor será la liquidez de la empresa. ¿Alguna pregunta? De un estado financiero, ustedes pueden hacer cálculos para determinar la razón rápida, la prueba del ácido, o bien la liquidez corriente, ¿verdad? Se van al estado financiero conocido como balance general, toman los activos circulantes totales entre los pasivos circulantes totales y me da la liquidez corriente. Ahí mismo encuentran los inventarios y tenemos nosotros la prueba del ácido. Las razones de actividad. Los índices de actividad miden la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. En cierto modo, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de inventarios, los gastos y los cobros. Existen varios índices para la medición de la actividad de las cuentas corrientes más importantes, las cuales incluyen inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. También se evalúa la eficiencia con la cual se usa el activo o el total de activos. Si se fijan, las razones de actividad muestran la eficiencia en la administración o en la operación de la empresa, ¿no? Nos habla acerca de los inventarios, qué tanto se mueven los inventarios, cuál es su rotación, cuál es el periodo de rotación, cuántos días, las cuentas por cobrar en función a los inventarios y a las cuentas por pagar. Cobramos de contado y pagamos a plazo, entonces ahí hay una cuestión importante, no hay liquidez. Pero si es al revés, cobramos o vendemos a plazo y
pagamos de contado a nuestros proveedores, entonces ahí vamos a andar batallando con la liquidez. Entonces, las razones de actividad me van a decir cómo estoy en esos aspectos. El primero es la rotación de inventarios. Dice, la rotación de inventarios mide comúnmente la actividad o liquidez del inventario de una empresa. Se calcula de la siguiente manera. La rotación de inventario es igual al costo de los bienes vendidos menos los inventarios. El costo de los bienes vendidos, ¿dónde viene? En el costo de ventas, ¿verdad? Y los inventarios aparecen en el estado de resultados, el costo de ventas, y los inventarios pues en el balance general. ¿Sí? Si se desea saber la edad promedio del inventario, se usa el año de 365 días y se divide entre el factor calculado, es decir, lo que nosotros obtengamos aquí, costo de bienes vendidos e inventarios, lo vamos a utilizar y vamos a dividir 365 entre ese resultado obtenido. Y eso me va a decir la edad del inventario. ¿Cuántos días dura el inventario en la empresa? El periodo promedio de cobro o antigüedad promedio de las cuentas por cobrar es otra razón de actividad. Es útil para evaluar las políticas de crédito y de cobro. Se calcula dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. Las ventas diarias promedio pues es dividir ventas anuales entre 365. ¿Sí? Así entonces tenemos que las cuentas por cobrar entre las ventas diarias tenemos el periodo promedio de cobro. Este tiene significado cuando se relaciona con las condiciones de crédito de la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es el periodo promedio de cobro? Y la siguiente, ¿cuál es el periodo promedio de pago? O antigüedad por medio de las cuentas por pagar. Se calcula de la misma manera que el periodo promedio de cobro, pero con las cuentas por pagar. Cuentas por pagar entre compras anuales entre 365 días. La dificultad para calcular esta razón se debe a la necesidad de calcular las compras anuales, un valor que no está disponible en los estados financieros publicados, no lo vamos a encontrar ahí. Normalmente las compras se calculan como un porcentaje específico del costo de bienes vendidos. Pues sí, cuando vemos ventas menos costo de ventas, hay un margen de diferencia entre uno y otro. Esta diferencia es el que se le asigna a las compras, ¿verdad? Bueno, si apagan su micrófono, se los voy a agradecer. La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Aquí no hablamos de activos de corto plazo o activos circulantes, sino de todos los activos, el total de activos totales. ¿Qué tan eficiente es la empresa para utilizarlos en la generación de ventas? La rotación de activos totales se calcula de la siguiente forma: ventas entre total de activos. Por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de una empresa, mayor es la eficiencia con la que se usan sus activos. Es probable que esta medida, es probable que esta medida sea de gran interés para la administración porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde el punto de vista financiero. Vemos entonces nosotros aquí dos tipos de razones, ¿no? Las razones de actividad y las razones de liquidez. Unas miden la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus compromisos de corto plazo. ¿Qué tan capaces de pagar incluso sueldos o salarios, ¿no? La nómina, pagar a proveedores, ¿sí? Pagar esas cuentas que se tienen que liquidar de acuerdo a los compromisos que tiene la empresa en el corto plazo. No las inversiones a largo plazo, sino que son de corto plazo. Esas razones de liquidez me ayudan a saber cómo andamos por ahí. Y las razones de actividad, qué tan eficientes son los activos, ¿verdad?
para generar las ventas, o qué tanto nosotros tardamos en darle vuelta a los inventarios. Para eso calculamos la rotación de inventarios y la edad promedio del inventario. Y para comparar nuestra eficiencia en el cobro y en el pago, pues hay otras dos razones: el periodo promedio de cobro y el periodo promedio de pago. Por último, la rotación de inventarios me indica qué tan buenos son los inventarios para generar ventas, ¿sí? A lo mejor tenemos por ahí un almacén demasiado grande para generar ventas y que son ventas pequeñas, entonces pues ahí la razón va a ser muy baja, ¿no? Habría que vender ese almacén o irnos a un almacén más pequeño, y posiblemente las ventas con respecto a los total de activos sí van a ser más representativas y nos van a dar una indicación de que pues sí son capaces de generar lo que nosotros esperamos. Bien, pues eso es todo, jóvenes, el día de hoy. Tenemos la bibliografía. Voy a apagarla. Voy a cerrar la sesión y voy a regresar con los compañeros. ¿Hay dudas? A ver, Manrique Montalvo. Buenas noches. Sí. Bueno, lo que pasa es que las cuentas por cobrar efectivamente tienen que relacionarse con las ventas a crédito, no con las ventas de contado, porque estamos hablando de un periodo promedio de cobro. Entonces las ventas es sobre ventas anuales o ventas a crédito, ¿no? Ahí. ¿No te hace una diferenciación entre ventas de contado y ventas a crédito? No hay una explicación o un dato por ahí que diga las cuentas a crédito representan el 30% de las ventas totales o algo así? Bueno, vamos a tratar de, déjame verla, y por, por el mensaje se las respondo, ¿no? Lo pongo ahí en recurso para verlo. ¿Sí? Es en la actividad de esta semana, ¿verdad? Ok, sí lo reviso y les mando ahí la respuesta. Muy bien, gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Voy a detener la grabación para, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Esa pregunta fue buena para el resto que van a ver la grabación posteriormente. La voy a detener.